Buenas tardes, doctor. Hola, hola, ¿cómo estás? En los 5 minutitos que tenemos con la máquina aquí, por favor. ¿Ya? Comenzamos. Doctor, una consulta, doctor. Dime. Nos comentó que lo podíamos ir a buscar a la facultad, ¿verdad? En el piso 6, piso 8, ¿verdad? 6 es mi 6. categoría. ¿De Sí. qué hora a qué hora está, doctor? La anterior fui y no lo encontré. ¿Qué día ha sido? Depende. No recuerdo muy bien, pero era la anterior semana, doctor. Por eso le quería preguntar de qué días estaba. El día que con seguridad no voy a estar es el jueves, porque tengo turno en otro lugar, pero después el resto de la semana estoy, hermano, con seguridad. Seguramente la oficina está cerrada. Estoy en el laboratorio número 1. Así que con confianza me buscan ahí, no hay problema. Gracias, doctor. Laboratorio número 1. ¿De qué hora a qué hora está, perdón? Desde las 9:30 hasta las 12, con seguridad. Está bien, doctor. 9:30 de la mañana a 12 del mediodía. Sí, papá. Sí. Gracias, doctor. Mil gracias. Ya, a tus órdenes. Hola muchachos, buenas tardes. Siendo las 5 de la tarde, entonces vamos a iniciar nuestra actividad. Hace un par de semanas atrás habíamos tenido una clase que era E. coli uropatogénica, ¿sí? Si ustedes recuerdan, entonces en la misma yo les había indicado que a posteriori se iba a llevar la parte de gastrointestinales en la que deberíamos profundizar lo poco que hemos hablado de coli en aquella oportunidad. En virtud de eso, entonces, ahora estaba recordando aquello, estaba compaginando, anexando algo de generalidades, diremos, en relación a una familia bastante complicada dentro de la bacteriología, que es la familia de las enterobacterias. Es una familia que permanentemente está en cambios, en recomposiciones por la genética y las aplicaciones de la biología celular en la actualidad. Entonces,
Hemos terminado de hacer aquello, ya está todo y vamos a esperar entonces darles ahora todo lo que se necesita en relación a esta bacteria que reviste más importancia de la que unos le dan. De acuerdo, entonces vamos a iniciar el tema del día de hoy, comenzando con algo que es de importancia, es el hecho de hablar sobre la familia de las enterobacterias, antes de ingresar al caso concreto de la col. ¿Listo? Entonces, a partir de ahora, vamos a llevar a efecto esto. Como les mencionaba hace un minuto atrás, la familia Enterobacteriaceae es una de las más complicadas, que lleva a reformulaciones internas de manera periódica. Hace un tiempo atrás, cuando hablábamos de coli uropatogénica, les hablaba del profesor Kaufman, que realizó una clasificación taxonómica entre las patógenas y no patógenas, y una clasificación que nomás se sigue llevando a efecto con modificaciones, decíamos, ¿sí?, a través de la biología molecular. Entonces, si bien hay un texto general, no sé si ustedes han escuchado hablar del manual de Berger, un manual que había sido creado en 1933, pero que tiene la vigencia correspondiente aún en el siglo XXI, aún en la fecha, porque este manual de Berger es un tratado que en este momento consta de 5 volúmenes. Cada volumen tiene un promedio entre 1.200 a 1.500 páginas, donde están registradas absolutamente todas las bacterias que hasta el día de hoy pueden haberse descubierto, a lo mejor creado, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, en virtud de eso, vamos a mencionar que, sin lugar a dudas, es el grupo más grande que existe dentro de la bacteriología, no solo la bacteriología clínica, sino hablando de todas las subespecialidades que tiene la bacteriología. Es el grupo más grande y vamos a ver, lo que nos interesa para con ustedes es la bacteriología clínica, ¿no es verdad? Entonces vamos a hablar un poco de esto porque amerita un tratamiento sumamente especial este grupo taxonómico de microorganismos. Entonces, en términos generales, hemos visto taxonomía, vamos a volver a revisar ahora las categorías que existen. Sin embargo, vale la pena hacer énfasis en algo. Cuando hablamos de las enterobacterias, vamos a añadir un término que anteriormente no lo habíamos tomado en cuenta, el de las tribus, ¿sí? Entonces, tenemos dentro de la familia de las enterobacterias 8 tribus, que ustedes tienen aquí la secuencia correspondiente, y donde el microorganismo que tenemos que estudiar hoy día corresponde a la tribu Escherichia o Escherichia, si ustedes quieren, da lo mismo en castellano o en latín. ¿Listo? Entonces, esta tribu Escherichia o Escherichia tiene 2 géneros, el género Escherichia y el género Shigella. ¿Listo? Entonces, los otros géneros también tienen sus especies, etcétera, etcétera, que con seguridad, con otros docentes, llevará a efecto su estudio. ¿Sí? Bien. Entonces, dentro lo que estamos viendo en la placa anterior, las tribus, y ahora hablando de los géneros, fíjense la cantidad de géneros que existen dentro de la familia de las enterobacterias. En esta primera placa pueden parecer bastantes. Fíjense esta otra, o sea, es un continuará de la anterior. Y esta otra. Por eso decíamos que de pronto es la familia más complicada, no solo para la bacteriología clínica, dentro de lo que significa el mundo bacteriano. ¿De acuerdo? Entonces, vale la pena.
En esta primera que hemos colocado tenemos el género Escherichia o Escherichia, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Morganella, Providencia, Salmonella, Shigella, Yersinia, Proteus, Serratia. Esos géneros son los que más comúnmente vamos a encontrar, vamos a diagnosticar en nuestro medio, no siendo indiferentes el resto que tienen en esta lámina. En estas otras tienen una serie de nombres bastante ortodoxos, ¿no es verdad? Corresponden entonces a individuos, a microorganismos que pueden no revestir importancia clínica para el ser humano, pero sí reviste importancia clínica para los animales y también para las plantas. ¿De acuerdo? Hay algunos géneros que están repetidos en relación a la placa anterior, como por ejemplo Citrobacter, Sedesea, Klebsiella, entre los que puedo determinar, Enterobacter, Escherichia. ¿De acuerdo? Pero entonces estos otros, si bien pueden no revestir importancia para nosotros, sí para el resto de animales de sangre caliente, en algunos casos de sangre fría y también para vegetales. De importancia para nosotros acá, repetido, Salmonella, también Shigella y ninguno más, felizmente. Bien. La característica general para esta familia es el hecho de que todos sus constituyentes son bacilos gram negativos. En términos generales son aerobios y pueden ser facultativos. Característica fundamental, ninguno de ellos tiene capacidad para producir espora. ¿Listo? Son anesporulados entonces, todos, sin excepción. Algunos de los géneros poseen cápsulas. Por ejemplo, el género Klebsiella ocupa, más bien diremos, el lugar número 1 en relación a los microorganismos de importancia clínica al poseer la cápsula más grande dentro de las bacterias, reitero, de importancia clínica. Le puede continuar el Streptococcus pneumoniae, el neumococo, pero la más grande es la de la Klebsiella, especialmente Klebsiella pneumoniae. ¿Listo? Algunos géneros, dice, son mótiles, o sea, tienen capacidad de motilidad, pues poseen flagelos. Entre ellos podemos citar a Proteus, podemos citar a las salmonelas y algunas cepas de coli también son mótiles, pues poseen, al igual que las anteriores, flagelos de tipo perítrico. En relación a la oxidasa, todas las enterobacterias son oxidasa negativas. Todas las enterobacterias son glucosa positivas. Todas las enterobacterias tienen la capacidad de reducir los nitratos a nitritos. De igual manera, todas son catalasa negativos, pues no poseen la enzima correspondiente para degradar el peróxido de hidrógeno. En términos generales, reciben la denominación de enterobacterias, pues un gran número de ellas residen en el tracto gastrointestinal, en el tracto intestinal, dado que el tracto gástrico, el estómago como tal, no tiene biota normal. La biota que podemos encontrar es biota residual de la cavidad oral. El punto de partida es la cavidad oral, ¿de acuerdo? Entonces, el hábitat de estas enterobacterias va a ser el tracto intestinal, como componente de la biota normal, de la microbiota. Si quieren utilizar los términos anteriores, la flora microbiana normal o la microflora normal. Ahora, no solo el ser humano posee biota normal, no solo los animales de sangre caliente poseen biota normal, también poseen las plantas biota normal, que corresponden también a la familia de las enterobacterias.
Voy a citar así ligeramente ahora, por ejemplo, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, las encontramos muy frecuentemente como biota normal de los vegetales, ¿sí? Por ejemplo, con la gente de nutrición yo ahondo esta situación porque les compete para la elaboración de algunos productos, ¿sí? Alimentarios, como por ejemplo, concretamente los encurtidos. Para la producción de encurtidos se necesita ciertos microorganismos que se hallan en los elementos que se utilizan para los encurtidos, como por ejemplo los cebollines, los pepinillos, las vainitas, etcétera, etcétera. Bueno, no nos distraeremos con nuestro tema. Entonces, en términos generales, estas son las características de la familia Enterobacteriaceae. Los parámetros generales, entonces, se los estoy poniendo en esta placa. Ahora vamos a concretizar directamente a lo correspondiente a Escherichia o Escherichia coli, ¿sí? Como género constituyente, entonces, uno de los géneros constituyentes de la tribu Escherichia o Escherichia. Ya habíamos hablado un poco de la historia. Si ustedes revisan los nombres que les he mencionado en la clase anterior difieren de los presentes, ¿sí? Porque la historia es bastante larga y, bueno, tendrá interés de manera particular el que quiera y no es intención aburrir al resto que no le interesa, ¿sí? El primero en observar, entonces, habíamos dicho ya anteriormente, fue el profesor Escherichia, ¿sí? Él era médico pediatra que descubre en las heces diarreicas de algunos pacientes a este bacilo, dándole, como habíamos dicho, alguna nominación particular en ese entonces, ¿no? Inicialmente él enunció a esto como Bacterium coli común, ¿sí? Bacteria común del colon, si ustedes quieren. Posteriormente, otros profesores, como por ejemplo el profesor Leishman, le da el año 1890, reformulando un poco la nominación anterior. En 1895, el profesor Mígula directamente ya puede decir, anuncia la denominación de Escherichia coli, ¿sí? Entre los años 19, dos profesores, Castellani y Chalmers, dan la denominación definitiva en honor al profesor Escherichia, ¿sí? Escherichia o Escherichia coli, por ubicarse en el colon. Por eso es el nombre específico de coli. En 1933, sí, 33, el profesor Adam ve que el agente causante de diarreas, que diremos, existen cepas diarreicogénicas que originan problemas infecciosos, especialmente en niños, ¿sí? O sea, desde el año 33 ya había grandes sospechas de que coli podía causar entonces problemas de índole intestinal. De manera formal, ya en el manual de Berger, el género es que con las características de que en este género existían individuos mótiles positivos, mótiles negativos. Propone que este género sea admitido
familia de las enterobacterias. Ojo, hasta ese entonces, hasta el 84, la famosa que era motivo de estudio a todo nivel, sí, por muchas características genético. Recording in progress. Bien. Finalmente, el año 1900, ya del siglo pasado, se enuncia que coli, de manera formal y en toda la orbe, es declarado indicador biológico hídrico y un poco posterior, declarado indicador biológico alimentario. Pues la taxonomía no va a variar, es la misma que les he enunciado en una clase anterior, ¿sí? Las características son, lo que sí podemos incrementar ahora son las especies existentes en la actualidad. ¿Listo? Tienen en esa placa ustedes entonces la coli, la germani, bulnerin, fergusoni y la blata. Esta blata, por ejemplo, es una especie que origina o tiene importancia porque origina algunos desarreglos internos en las cucarachas. ¿Listo? Entonces, en algún momento este microorganismo ha sido utilizado para controlar o eliminar o destruir las grandes infestaciones producidas por cucarachas. Bien. Morfología, lo convencional, lo tradicional, ¿sí? Es un bacilo recto, que puede oscilar entre 0,5 a 4 micras de largo por 0,2 a 0,4 o 0,5 de ancho. ¿De acuerdo? O sea, hay oscilaciones, no son medidas taxativas. Lo que importa es que a la observación microscópica ustedes puedan apreciar lo que tenemos acá en la placa. ¿Listo? Bacilo centerías. Por microscopía, ¿de acuerdo? Internacionalmente no se acepta el diagnóstico bacteriológico de las por microscopía, por la similitud morfológica. En algún momento se quiso aplicar el hecho de decir podemos diferenciar por la motilidad, falso. Cuando veamos próximamente un tema alusivo a bacilos entéricos, no a enterobacterias, a bacilos entéricos, o sea, enteropatógenos, si ustedes quieren, vamos a ver cómo la figura cambia, ¿ya? Entonces, reiterando, coli es un bacilo gram negativo que no produce esporas, es indol positivo, porque degrada, produce esto a partir del triptófano
como ya lo hemos enunciado, no tiene capacidad de utilizar citrato como fuente de carbono, no produce la acetoína, además que fermenta la glucosa y lactosa con producción de gas. O sea, fermentación, les he dicho, significa acidificación, pero al margen de aquello, entonces va a producir gas. Además que coli tiene la capacidad de coadyuvar en la producción de vitamina C y vitamina B en el interior de nuestro organismo. Bien. En relación al cultivo, podemos enunciar como todas las enterobacterias no son exigentes nutricionales. Esto implica que pueden desarrollar en cualquier medio de cultivo. Un medio de cultivo basal, como puede ser el agar nutritivo, fíjense el desarrollo, un medio enriquecido que puede ser, qué sé yo, el Müller-Hinton, soya triptófano, cerebro, corazón, y un medio selectivo. Este medio, por ejemplo, es el EB, eosina azul de metileno, Recording in progress. 8, que son los óptimos, y otros pueden soportar 60 grados centígrados por el lapso de 30 minutos, ¿sí? Entonces, en este lapso de tiempo, si nosotros realizamos una siembra, vamos a tener reproducción del microorganismo. Prácticamente coli es sensible a todos los desinfectantes. ¿Listo? Entonces, todos los desinfectantes actúan destruyendo al microorganismo. Uno de los desinfectantes que se utiliza para asegurar la desinfección, la potabilización del agua, es el hipoclorito de sodio o hipoclorito de calcio. Entonces, las concentraciones de 0.5 a 1 partes por millón del hipoclorito nos van a asegurar que de pronto el microorganismo muera, lo que entonces va a servir como un punto de seguridad para la potabilidad del agua. Si realizamos algunas siembras en medios que tienen este inhibidor, va a reaccionar la bacteria de manera negativa. Si utilizamos medios que tienen estas sales, el desoxicolato, por ejemplo, también va a anular la presencia de este microorganismo. Y vamos a ver que existen cepas que sí tienen capacidad de producir hemólisis y otras no son hemolíticas. Esas entonces algunas de las características que va a presentar el Bacillus coli. En relación a sus características bioquímicas, tenemos, como hemos mencionado, glucosa positiva, fermenta con producción de gas, maltosa positiva, de igual manera que la anterior, lactosa positiva, oxidasa negativa, urea negativa, citrato, como hemos enunciado hace un minuto atrás, negativo,
rojo de metilo, positivo, Voges-Proskauer, negativo, proteólisis de la gelatina, negativa, y reductasa, o sea, reducción de nitratos a nitritos, positiva. Estas son las características bioquímicas clásicas que presentan coli, las cuales van a coadyuvar en el diagnóstico para su identificación, para la identificación de género. ¿De acuerdo? Bien. La estructura antigénica de coli va a estar dada, al igual que de las enterobacterias, por los antígeno capsular, que es el antígeno K, antígeno somático, que es el antígeno O, antígeno flagelar, que es el antígeno H, y algunos antígenos que podemos llamarlos menores, por ejemplo, que se hallan en la membrana externa o se hallan en las fimbrias o cilios, ¿ya? Entonces acá podemos ver, tenemos algunas de las estructuras que hemos citado, y hay una estructura que algunos autores la denominan VI, factor de virulencia, ¿sí? Este factor de virulencia es un antígeno que normalmente se lo otorgan a la salmonela. La salmonela, en términos generales, no posee cápsula, pero sin embargo posee una estructura muy similar a la cápsula que se llama glicocálix, ¿sí? Entonces, en algunas cepas de coli se ha podido encontrar aquello, ¿sí? Bien, eso en cuanto a la estructura antigénica. Factores de virulencia, de importancia entonces para coli, la cápsula, el lípido A, el fosfolípido, el lipopolisacárido de tipo A, el que nos interesa, también denominado endotoxina, ¿sí? Tenemos asimismo enterotoxinas producidas por las diversas serotipos o cepas, y también neurotoxinas. Entre las adhesinas, las más corrientes, ¿sí? Dado que se originan ahí muchos de los problemas infecciosos, las fimbrias de adherencia o pilis, ¿sí? Tenemos por manosa, galactosa, adherencia agregativa, ya vamos a ver en algunos de los tipos, y los factores de colonización que se colonizan, se adhieren al epitelio intestinal. Exotoxinas, la más importante, la toxina Shiga. La toxina Shiga va a recibir este denominativo porque es muy similar a la toxina producida por la Shigella dysenteriae. ¿Listo? Muy similar en su accionar y a lo mejor en su composición química. Luego, exotoxinas que son termoestables, que resisten la temperatura alta, y toxinas termolábiles, aquellas que son frágiles ante la presencia de factor calórico. Y lo que les decía hace un momento atrás, algunas cepas que presentarán hemolicinas que van a tener la capacidad de producir, por lo general, beta-hemólisis en los medios que así contienen. A ver, antes de pasar a las cepas, vamos a mencionar que la pared celular de las enterobacterias, en este caso implícito coli, es bastante diferente a la pared celular que presentan las células gram positivas, ¿sí? Si bien las células gram positivas presentan una pared bastante gruesa, diremos, por lo general con una alta concentración de ácidos teicoicos. Entonces, la diferencia en relación a las células gram negativas va a estar dada primero por la ausencia de esos ácidos teicoicos, como ayer les explicábamos en la práctica correspondiente a tinción gram, ¿de acuerdo?
Es una pared, la gram negativa es una pared mucho más delgada, pero sin embargo mucho más compleja. Tiene mayor número de constituyentes. Por ejemplo, como todas las paredes, va a tener peptidoglucano, ¿sí? Va a tener una membrana externa, ¿ya? Membrana externa, cosa que los gram positivos no tienen. Va a tener lo que se llama espacio periplásmico o también periplasma. Va a tener lipoproteínas y también va a tener un grupo de proteínas que se llaman porinas, ¿sí? Todos estos elementos que les estoy enunciando son propios de la pared celular gram negativa, no así de los gram positivos. Bien, ahora entonces pasaremos de diapositiva a lo que habíamos mencionado. Si bien les he mencionado hace un momento atrás que coli es una bacteria que se halla en condiciones normales en el tracto intestinal como constituyente de la biota intestinal que coadyuva entonces con la formación de la vitamina K, de la vitamina B, tiene la capacidad de producir biocinas. Esto quiere decir que van a ser sustancias producidas por coli que van a desmedrar, van a dañar a los agentes ajenos al segmento, ¿sí? Por presencia de plásmidos, por presencia de bacteriófagos, esta célula, la coli, que parece tan simple, tan buena inicialmente, por la presencia de estos agentes, ¿sí?, se torna en patogénica. ¿De acuerdo? Entonces, a través de la presencia de esta cuestión, de esta estructura extracromosómica y de la presencia de externos como ser este tipo de virus, los bacteriófagos, se producen estas células que van a originar daño al ser humano y animales también. ¿De acuerdo? Muy sucinto, cortito, vamos a enunciar que, por ejemplo, la coli enteropatogénica se presenta como una enfermedad de niños menores a los 2 años. En países como México, Brasil, entre el 30 al 40, hasta se dice 50% de las diarreas, de los casos diarreicos infantiles son producidas por la coli enteropatógena o patogénica. Es igual. ¿Listo? Otro, así cortito también, porque después vamos a desglosar. La coli enteroinvasiva. Es ubicua. Esto quiere decir que es de distribución mundial en toda orbe, va a estar presente. Entonces se reporta como causa frecuente aquí en la parte norte de Sudamérica, también en Europa y algunos casos en Asia, como uno de los agentes patogénicos de alto volumen de afección. ¿Sí? Entonces, tenemos 2 de las que estamos enunciando aquí como patógenas. La enterohemorrágica. Característica de esta enterohemorrágica es que se presenta habitualmente en países con temperaturas templadas, ¿ya? Ahí se presenta cotidianamente, por ejemplo, en nuestro continente, en la Argentina, también en algunas zonas del Brasil, donde los serotipos, enunciaremos así, que están involucrados en problemas con esta enterohemorrágica, son la O26, la O111, las que comúnmente se aíslan, y fundamentalmente la O157. Después vamos a ver aquello, ¿listo?
Luego tenemos, me estaba olvidando de las dos, la enterotoxigénica. Entonces, las cepas de coli enterotoxigénica son la causa más frecuente de diarrea en lactancia, o sea, en lactantes, quiero decir, en países subdesarrollados. Es la causa más común de la diarrea en individuos también nativos, naturales, que tienen la característica de viajar. Entonces, la E. coli enterotoxigénica es la que origina el famoso o la famosa enfermedad, la famosa infección o el síndrome del viajero, ¿sí? Especialmente cuando los migrantes, los viajeros, vienen de países del primer mundo hacia los países subdesarrollados. La última sería la enteroagregativa o enteroagregante, como se la denomina, que tiene una característica para presentar cuadros persistentes, cuadros diarreicos persistentes que duran 2 semanas, 3 semanas, hasta un mes en algunos casos. Esto fundamentalmente en niños, lo que origina una profusa deshidratación y la muerte de los pacientes, ¿sí? Esto también en nosotros, que somos países subdesarrollados. Esto entonces, algunos de las características que nos presentan estas cepas de coli que están, diremos, que presentan sus plácidos o que produce la lisogenia gracias a la presencia de estos bacteriófagos. Si incidimos un poco más en esto, podemos mencionar que coli tiene numerosas cepas que se pueden encontrar tanto en la patología humana como en la patología animal. Esta diversidad de serotipos que estamos enunciando presentan una virulencia marcada. Son los vamos a reconocer o conocer como agentes responsables de gastroenteritis, por lo general infantiles, especialmente y una vez más en países subdesarrollados. Causan la muerte de cerca de aproximadamente 1 millón de niños menores a 5 años, ¿sí? Debido a deshidratación y otras complicaciones inherentes cabalmente de la deshidratación, ¿sí? Donde uno de los tipos, de los serotipos de mayor importancia es la coli, que decíamos hace un momento atrás, la O157H7, ¿sí? Ese nombrecito, por favor, anótenselo, grábenselo, que con seguridad les voy a preguntar en su evaluación, en la próxima, en la subsiguiente evaluación. O157H7, a que tienen la capacidad de originar insuficiencia renal, que se da, como hemos dicho anteriormente, en niños y también en ancianos, ¿sí? Esa es la importancia de este microorganismo. Entonces voy a reiterar una vez más por la importancia. Los principales agentes patógenos intestinales van a generar factores de patogenicidad, ¿sí? Por la presencia de plásmidos. Hemos dicho que plásmido es un corpúsculo extracromosómico, ¿sí? Que tiene capacidad de autorreplicación. Sin pertenecer al cromosoma central, tiene esta característica, ¿de acuerdo? Lo que estamos viendo aquí en la placa, entonces, enteropatogénicas, enterotoxigénicas, enteroinvasivas, enterohemorrágicas y enteroagregativas. Tenemos
Sin embargo, en un rato más vamos a anunciar que tenemos otra más, diremos, de afiliación reciente. Vamos a aprovechar esta placa antes que entremos, porque lo que viene después es bastante moroso, pesado. La clasificación de las cepas patógenas de la coli se puede hacer por métodos de biología molecular. Por eso me estoy anticipando a la parte de diagnóstico bacteriológico, ¿sí? Con la utilización de sondas para la hibridación del DNA. ¿Qué es esto? Las sondas son fragmentos pequeños del ácido desoxirribonucleico que contienen parte de los genes, que codifican factores de virulencia. Y en estos sistemas nosotros podemos marcar radioactivamente con fósforo estas sondas, estos fragmentos, o podemos utilizar otro sistema que no son radioactivos, por ejemplo, la biotina o la digosigenina, ¿ya? Que se pueden utilizar en ensayos para darle sensibilidad y especificidad para detectar cepas patógenas. Esto quiere decir las cepas de importancia clínica. En la actualidad, para nuestro germen en estudio, hay sondas específicas para las toxinas, tanto la termolábil como la termoestable, ¿sí? Entonces, para las toxinas termolábil, termoestable, del grupo enterotoxigénico, el grupo 2 que lo tenemos aquí en la lámina. También hay sondas para detectar la presencia de fimbrias o cilios en las enteropatogénicas, la número 1 que tenemos, ¿sí? Y también lo mismo para la número 3, para las invasivas, enteroinvasivas, ¿sí? Bien. Entonces, ahora continuaremos. Ya, ahora sí, ármense de valor, vamos a entrar un poco en profundidad en relación a lo que significa las cepas que hemos visto. Dice en esta número 1, coli enteropatógena. Ustedes con bastante frecuencia van a encontrar esa sigla, lo que está entre paréntesis, ¿listo? E. coli enteropatogénica, o la van a encontrar en inglés al revés, ¿sí? Entonces, por lo general van a encontrar esto. Lo he puesto en castellano para evitar cualquier problema. Dice, estas cepas están asociadas a brotes institucionales, en particular en salas de neonatos y en jardines infantiles. EPEC, o sea, ahora está fíjense, les estoy mencionando en inglés, fue el primer grupo que se identificó serológicamente y se asoció en casos de diarrea en infantes, o sea, infantiles, siendo esto importante, la adherencia es su principal factor de patogenicidad. Cuando se trabaja in vitro, o sea, en laboratorio, quiero decir, las cepas de EPEC se caracterizan por formar pequeñas colonias que se unen a un factor, no sé si en generalidades les han dado las células HEP, ¿ya? Entonces, este tipo, la enteropatogénica, se unen a estas células, las células EP2, y entonces a raíz de esto vamos a poder determinar los factores de patogenicidad por presencia de plásmidos o la presencia del material genético de las fimbrias. Estas cepas EPEC se consideran típicas cuando tienen los genes de la intimina.
que participan en los plásmidos que sirven para la decodificación posterior. Las EPEC pueden ocasionar brotes aislados en niños. O sea, los brotes me refiero a cuadros diarreicos y por lo general son aislados en niños. Si bien la casuística indica que se da en niños menores de 5 años, también hay estudios que indican que está presente en niños menores de 6 meses. ¿Ya? Promedio una alta incidencia entre 6 meses a 2 años. Esto no exime los otros 3 años del que les he hablado. Sin embargo, tampoco puede eximirse a adultos. Está presente también en adultos, no solo en menores. Principalmente cuando hay un factor predisponente como enfermedad de base, en este caso los diabéticos. ¿Sí? La forma de transmisión de la enfermedad es fecal-oral, como normalmente se da en estos problemas entéricos. Por manos contaminadas de manipuladores de alimentos. Son los manipuladores los principales vehículos de transmisión de estos problemas, ¿sí? Entonces, reiterando, los reservorios de las enteropatogénicas pueden ser niños y adultos que puedan o no presentar síntomas. O sea, hay también asintomáticos, al igual que en el problema de sanidad que tenemos al presente. Eso en términos generales en relación a nuestra cepa enteropatogénica. La segunda, la coli enterotoxigénica. Aquí les presento algunas generalidades, ¿sí? Donde podemos enunciar que estas cepas van a colonizar la mucosa del intestino delgado mediante sus fimbrias, ¿ya? Estas fimbrias se van a entonces adherir, a través de las fimbrias se va a haber una adhesión hacia el epitelio interno intestinal, y que es el principal mecanismo de patogenicidad. Y entonces, a raíz o a través de esta instancia de las fimbrias, se va a producir la secretación, diríamos, de enterotoxinas, que por lo general es una toxina termolábil, una toxina que a la acción del calor se va a degradar. Pero, sin embargo, también existe toxina termoestable, o sea, que soporta temperaturas altas, ¿sí? Los genes están producidos, una vez más, por plásmidos que también tienen información genética que puede llevar a ciertas confusiones. En las enterotoxigénicas tienen importancia, como estamos mencionando acá, en lactantes, principalmente en niños de 2 años y en particular durante los primeros 6 meses de vida. La frecuencia de la presencia patogénica de este microorganismo puede oscilar en un promedio de 30%. O sea, la incidencia puede ser un 30%, entonces su actividad patogénica. La enteroinvasiva ESEI. La enfermedad que causa no se puede distinguir a nivel sintomatológico de la disentería. ¿Por qué? ¿A qué denominamos disentería? Entonces va a ser un cuadro diarreico sanguinolento, ¿de acuerdo? Con producción de sangre. Entonces, materia fecal líquida, bastante líquida, con presencia de sangre. Esta cepa, la enteroinvasiva, está muy relacionada, hasta genéticamente diríamos, a la shigella.
¿listo? Y las características, diremos, de estos individuos es que, por ejemplo, no son mótiles, o sea, no poseen flagelos. Y se ha podido determinar asimismo que muchísimos cuadros originados por este microorganismo llevan a confusión. ¿Por qué? Porque reaccionan como lactosa negativas. Hemos dicho hace un momento atrás que en términos generales el 100%, bueno, ahora terminaremos esto y les voy a explicar una pequeña gran diferencia que no le hemos hecho anteriormente. Pero estas son lactosa negativas, ¿listo? Esa partecita, anótense, muchos de sus tipos entonces van a ser lactosa negativos. Este microorganismo invade el colon, el epitelio del colon. Entonces las bacterias se van a adherir a las vellosidades de la mucosa y después van a entrar a la célula, o sea, el fenómeno que ustedes lo conocen como endocitosis, y eso nos va a originar, va a coadyuvar entonces a que las células se reproduzcan y puedan llegar al sistema sanguíneo originando una hemorragia, ¿no? La presencia de sangre en las heces. Los síntomas característicos en las personas infectadas por esta cepa van a ser diarrea acuosa con sangre y lo fundamental, moco, al igual que en la shigella, ¿de acuerdo? Bastante moco. Si bien en el tracto intestinal tenemos la presencia del moco que va a ayudar a lubricar el paso de la materia fecal como tal, el intestino, cuando siente la presencia de estos agresores, va a producir una cantidad excesiva de moco, ¿ya? Para rechazar aquellos antígenos, aquellos invasores, si ustedes quieren. Y es ahí entonces que el moco fecal va a tener una alta concentración de estos microorganismos. La toxina que presentan estos individuos va a denominarse verotoxina. Verotoxina, que una vez más es muy, muy similar a la toxina que produce la shigella. ¿De acuerdo? Entonces hemos mencionado que tiene muchas similitudes con aquel microorganismo que no pertenece a este género, pero sí, por aquello pertenecen, como hemos dicho al inicio, a la misma tribu. Ya, a ver, la enfermedad que causa no se puede distinguir a nivel sintomático. Enterohemorrágica. La coli enterohemorrágica podemos enunciar que va a tener un periodo de incubación que puede oscilar entre 1 a 8 días. Inicialmente va a producir diarrea sin sangre, puede haber o no vómitos, dolor abdominal, fiebre. Sin embargo, a partir del segundo o tercer día, esta diarrea se va a tornar, ¿cómo se denomina? Sanguinolenta, ¿listo? Y se va a ahondar, va a proliferar, va a intensificar el dolor abdominal. Una vez más, las heces son sanguinolentas. En este sistema de la enterohemorrágica puede, asimismo, frenar, parar, desaparecer sin tratamiento el problema. ¿Sí? Pero sin embargo, por lo general se produce el síndrome ureico hemolítico, muy característico, les decía, de la importancia de este individuo. ¿Sí? Entonces, continuaremos con esto.
La capacidad de la presencia de las toxinas que tienen estas cepas, este serogrupo, es necesaria para que el paciente desarrolle lo que hemos dicho, una colitis hemorrágica. Ustedes prefieren una diarrea sanguinolenta. La toxina la vamos a denominar citotoxina SXT. También anótense ese nombre, por favor. Citotoxina SXT, que va a ser el principal mecanismo de patogenicidad de este grupo. ¿Ya? Asimismo, podemos enunciar que la presencia de esta citotoxina se da por bacteriófagos. ¿Listo? Entonces, el bacteriófago va a ser el que va a impulsar, crear la citotoxina que hemos hablado, la SXT. Si no hubieran estos bacteriófagos, no se produce esa toxina. Ahora, una vez más, esta coli, la O157H7, que es la de mayor importancia, pues origina el síndrome urémico hemolítico. La podemos encontrar, ¿sí? Esto también reviste importancia, en bovinos, en caprinos, y con menos frecuencia en porcinos y aves, o sea, como las gallináceas. ¿De acuerdo? El principal reservorio es el intestino del ganado bovino, aunque también se ha logrado recuperar de frutas y vegetales esta cepa, ¿sí? Como ser lechugas, alfalfa, y también se ha aislado, bueno, no aislado, se ha recuperado, diremos, en productos industrializados. Se ha recuperado este microorganismo en mayonesas, en jugos como manzana, como naranja, cuando no se ha llevado a efecto una buena pasteurización. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Cuando los alimentos están bien elaborados, procesados o conservados, tenemos presencia de este microorganismo. Hay un factor que evita que muchos microorganismos invadan o se tornen patógenos, que es el factor del potencial de hidrogeniones. ¿Sí? Pero sin embargo, este microorganismo, en concreto, esta cepa enterohemorrágica, no respeta siquiera aquello. Se ha podido aislar el microorganismo en materiales, ¿sí?, industrializados que han obtenido un pH de hasta 3.5, o sea, un pH bastante ácido. Normalmente uno de los preservantes que se utiliza a nivel de la industria es el hecho de utilizar el ácido acético, el vinagre, por el bajo, por la acidez que posee. Sin embargo, este microorganismo aún no respeta aquello, diremos entre comillas, y produce su accionar patogénico. Asimismo, algo que ha causado bastante sorpresa es el hecho de enunciar que se ha aislado a la mosca doméstica como un vector mecánico para la transmisión de la coli O157H7. ¿De acuerdo? No se consideraba que podía darse esta figura, pero sin embargo, en los últimos 5 o 8 años se ha determinado que la mosca doméstica tiene capacidad de ser un vector, ¿sí?, de la transmisión de este problema, un vector mecánico. Bien.
A ver si tenemos algo más. La última, la adherente. Dice, igual, producen toxinas, citotoxinas, por el hecho de estar con participación de bacteriófagos, ¿sí? La presencia de los bacteriófagos. Ahora, en las láminas anteriores les hemos mostrado 5 individuos, les decía acá la última, la quinta, la enteroadherente. Sin embargo, hay una más, de manera más o menos reciente, la enteroadherente difusa. ¿Listo? Una número 6, enteroadherente difusa. Para esta, la número 5, en la adherente, están implicadas bacterias que tienen la característica de presentar diversos estadios moleculares, podemos decir. O sea, me refiero a la parte metabólica del microorganismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a suceder con la producción o la acción de los plásmidos? Este microorganismo, disculpen, pero ya está fallando la voz, tiene la capacidad de incrementar en la mucosa intestinal la producción y secreción de moco, que atrapa a las bacterias que se autoaglutinan. Por eso se llaman enteroadherentes. ¿Ya? Se aglutinan en una fina película en el epitelio intestinal. Ahora, un grupo de estudios dirigidos por el profesor Slava han identificado 2 proteínas de alto peso molecular en las cepas de esta enteroadherente, que han sido aisladas de niños que fallecieron a causa de la diarrea persistente, o sea, de la gran deshidratación originada por este microorganismo. Realizaron ellos una serie de estudios en ratas de laboratorio y observaron que la presencia de este microorganismo va cortando las velocidades intestinales, produciendo hemorragia y necrosis. ¿Ya? Entonces, esas serían las causas entonces del poder patogénico de este individuo o de esta cepa. Por lo general, estos individuos atacan la mucosa del intestino grueso y también del intestino delgado. Entonces, el tiempo de incubación puede ser bastante corto, pero sin embargo, dependiendo del sistema inmunológico del individuo, puede también hasta durar un par de semanas el periodo de incubación. ¿Ya? Esta bacteria puede causar entonces brotes, ¿sí?, con diarrea persistente, si ustedes ven, por el tiempo de incubación. En niños puede manifestarse con diarrea líquida, algo que llama la atención y puede ayudar en un diagnóstico clínico, es el hecho de ser una diarrea de color verduzco, diarrea que tiene moco asimismo, no hay presencia de sangre y en ocasiones puede llegar a ser severa y requiere, o sea, una rehidratación intravenosa. En algunos casos puede haber vómito. Bien. Si enunciamos un poco sobre la coli enteroadherente difusa, podemos enunciar que se puede aislar tanto de personas sanas como de personas con diarrea, aunque el mayor índice en el cual se ha podido aislar este microorganismo oscila en pacientes entre 4 a 5 años. La sintomatología va a ser diarrea acuosa, sin sangre, y lo que llama la atención, que nos lleva a problemas
en este momento ubicándome en el plano del laboratorio, a problemas con el clínico, el hecho de que no hay presencia de leucocitos, ¿ya? Entonces eso rompe los esquemas tradicionales. Nosotros sabemos que cualquier proceso infeccioso agudo se va a caracterizar por la presencia de leucocitos. En este caso, entonces, por eso, coli adherente difusa. Entonces, para el diagnóstico de estos individuos, vamos a tener los mismos que hemos enunciado hace un momento atrás, la biología molecular y lo que vamos a ver en un momento más por delante. A ver. Cuando hablábamos del profesor Kaufmann y él hacía sus diferencias clasificatorias de las bacterias en relación a el poder de patogenicidad o el poder de no patogenicidad, se debía cabalmente a la presencia de los antígenos, por lo general somático, que es el O, y flagelar, que es el H, no se olviden, somático O, flagelar H. Entonces, en términos generales, vamos a poder, les voy a enunciar así alegremente, algunas cepas de coli que son patogénicas, sin interesar a cuál de los grupos pertenezcan, ¿de acuerdo? Entonces podemos enunciar, ya han debido ver la O157, les he enunciado, ¿no es verdad? Entonces otra puede ser la O55, otro la O111, otro la la O26. ¿Listo? Estoy hablando concretamente entonces del antígeno somático. ¿Por qué hablo del antígeno somático? Porque el antígeno somático va a estar en absolutamente todas las colis existentes, porque está en el soma, está en el cuerpo, quiero decir, está en el citoplasma del microorganismo. ¿De acuerdo? En cambio, cuando hablo de las H, hemos dicho que no todas tienen flagelos. Cuando hablo de la K, también hemos enunciado que no todas están que no todas poseen cápsula, pero el antígeno O está presente en absolutamente todas las coli. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que se da importancia al antígeno O, porque se denomina también antígeno de especie. Entonces, retornando un poco a lo que les mencionaba del profesor Kaufmann, vamos a enunciar que el profesor desarrolló un esquema de serotipificación que continuamente varía y actualmente tiene aproximadamente 176 antígenos somáticos. ¿Listo? Esto quiere decir que van a existir 176 variedades serológicas de coli. ¿Sí? Entonces, muchos menos van a ser los antígenos flagelares. Aproximadamente hay 112. Y los capsulares son menos todavía, la mitad, 60. ¿Ya? Entonces, reiterar, el antígeno O es el responsable del serogrupo, o sea, de la especie. ¿Por qué? Porque es el antígeno somático. ¿Sí? Por eso se da importancia entonces a aquello. Entonces, la serotipificación va a estar dada fundamentalmente, uno, por el factor somático, que hemos dicho 176, y otro, el factor flagelar, el H. Por eso ustedes van a encontrar normalmente O tanto, 2 puntos, H tanto.
Eso va a indicar entonces el tipo de serotipificación que tiene la coli en cualquiera de los 5 o 6 grupos que hemos enunciado. Es fundamental para que ustedes tengan en cuenta que la serotipificación de colis requiere un gran número de antisueros, ¿ya? Entonces hay un antisuero que se llama poli, que quiere decir múltiple. Hay otros antisueros que se llaman tri, o sea que agarran a tres de los tres cepas, diremos, y entonces en base a eso se va haciendo la clasificación. Entonces, ya, para no aburrirlos más con esto, quedaremos ahí. Pasaremos porque ya se han debido aburrir de ver esta placa. La epidemiología ya se las he recitado groseramente al comienzo cuando enunciábamos los 5 tipos, ¿no es verdad? Donde vamos a incidir que este microorganismo, por acción cromosómica, de plásmidos y por acción de fagos, está dado a nivel de la orbe, esto quiere decir a nivel mundial. En algunos lugares, especialmente en los países subdesarrollados, en los países en vías de desarrollo, tiene una altísima incidencia. Y se ven brotes de estos microorganismos, especialmente enterohemorrágicos, en países del primer mundo, como ser Europa, como ser Asia, ¿sí? Y Medio Oriente, ¿de acuerdo? Entonces, tanto Sudamérica, Centroamérica y África son los países de mayor incidencia, de mayor problemática sanitaria, epidemiológica con estos microorganismos. Si bien el mayor porcentaje es atentatorio a niños, sí, hemos dicho que hay aproximadamente cada año, a través de informes de la Organización Mundial de la Salud, se presentan decesos de aproximadamente 1 millón. Esto no exime a los adultos, ¿de acuerdo? También hay adultos que contraen la enfermedad, aunque la casuística de mortalidad va a ser mucho, mucho menor, ¿de acuerdo? Entonces la importancia como tal se da de acuerdo a lo poco que hemos podido ver anteriormente en pacientes menores a 5 años, pero incido nuevamente, los adultos no están exentos de este problema. A ver, algo que les había dicho, vamos a comentar un poquito, es el hecho. Las enterobacterias, hemos dicho, no producen esporas, todas fermentan glucosa, todas son oxidasa negativas. Pero sin embargo, hay una situación que es fundamental. Las enterobacterias están divididas dentro de la familia en 2 grandes grupos. Uno, lactosa positivos y 2, lactosa negativas. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Cuando denominamos lactosa positiva, quiere decir que degradan la lactosa, fermentan lactosa, o sea, acidifican lactosa con producción de gas. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se llama lactosa positivas. A estas lactosa positivas se les ha dado la denominación de coliformes. Coliformes. ¿Por qué? Porque viven habitualmente en el colon. Ahora, para ahorrar el trabajo, lactosa positivos serán coli, enterobacter, Klebsiella,
Citrobacter, entre las más frecuentes de aislamiento en nuestro medio. ¿Listo? Serán lactosa negativas el otro grupo que se caracteriza por ser patogénico, sin intervención de terceros. O sea, quiero decir, por ejemplo, lo que hemos hablado ahora, sin intervención de fagos. Son patógenos por naturaleza. Estarán ahí salmonelas, estarán shigelas, estarán Proteus, Providencia, estarán Morganella, ¿de acuerdo? Esas entonces van a ser lactosa negativas. Entonces, una vez más, lactosa positivas, coliformes, habitantes del tracto intestinal. Bien. Otra característica. Las coliformes, las lactosa positivas, en los medios selectivos, como están viendo aquí, un medio que puede ser el McConkey, de mayor uso en nuestro medio, como puede ser el endo, como puede ser el DHL, como puede ser el CHL, van a presentar o van a producir colonias así, pigmentadas, de color rosado. ¿Listo? Las otras, las lactosa negativas, van a presentar colonias transparentes, colonias blanquecinas o colonias con un núcleo negro por producción de hidrógeno de sulfuro. Si ustedes prefieren, ácido sulfídrico. Ojo, no estoy diciendo ácido sulfúrico, sulfídrico, H2S, hidrógeno de sulfuro. ¿Sí? Es una característica entonces de esos microorganismos. Bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué más que puede revestir cierto grado de importancia? Hemos mencionado, cuando hablábamos de que en 1900 coli es enunciada como un indicador biológico, inicialmente hídrico y posteriormente alimentario. ¿Por qué se da esa situación? Señores, el Bacilo coli, Escherichia coli, Escherichia coli, es la única de las enterobacterias que vive en el tracto intestinal. El resto, de manera normal, ojo, de manera normal. El resto, hemos dicho, lactosa negativas, las vamos a encontrar como agentes patogénicos. Pero las otras, por citar Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella, Ajavnia, etcétera, ¿sí? Las encontramos en el medio ambiente. Las encontramos como biota, como microbiota de los vegetales. Si a alguno de ustedes les interesa, cuando esta parte de la microbiota de los vegetales y cómo se utiliza, cómo se aplica aquello en el área de la producción industrial o alimentaria, una vez más me buscan en el 6º piso y les explico cómo es para no cambiar de tema. Yo soy muy frágil de memoria, me disparo a un lado y me olvido de lo que estoy haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, coli como indicador biológico hídrico desde 1900 hasta la fecha. Eso se mantiene, ¿de acuerdo? Internacionalmente. ¿Qué es lo que ocurre? Ya les he dicho, la única enterobacteria neta del tracto intestinal. El resto podemos encontrar en el medio ambiente. Entonces, cuando yo llevo a efecto el análisis bacteriológico del agua, el análisis bacteriológico hídrico, que valga la oportunidad, es totalmente diferente al que se hace en la clínica, al que les estoy mostrando en esta diapositiva. Si alguno tiene interés, también le enseño cómo se hace aquello. ¿Sí? Bien.
Entonces, cuando yo realizo el examen bacteriológico del agua y encuentro el Bacilo coli, la Escherichia coli, la Escherichia coli, significa que esta agua está contaminada con materia fecal. Traducido, y no se ofendan, estamos tomando caca. ¿Listo? Eso es fundamental. Ustedes me dirán, pero si coli es un habitante normal del tracto intestinal, ¿dónde está el problema? Es indicador biológico porque al aislar coli y dependiendo el número del recuento que se haga de la presencia de coli, va a existir la susceptibilidad de encontrar bacterias enteropatógenas. Ojo, no estoy diciendo enterobacterias, estoy diciendo enteropatógenas. Salmonelas, shigelas, vibriones, varias especies, Campylobacter, Helicobacter, aeromonas, plesiomonas, etcétera. ¿Sí? Incluso en el agua vamos a encontrar legionela, aunque ustedes no crean, aunque sea de vías respiratorias. Igual, la Klebsiella es de vías respiratorias, ¿no? Klebsiella pneumoniae, pero así es la biología. Entonces, esa es la importancia de la coli como indicador biológico. No es el hecho que esté por estar, sino que va a ser indicador porque nos va a dar la susceptibilidad ante la contaminación hídrica de la presencia de gérmenes de bacterias patogénicas. ¿De acuerdo? Entonces, ya, ahora retornaré a lo mío. Se habrán dado cuenta, muy fácilmente me disparo. Para llevar a efecto el diagnóstico de la coli, como ya hemos visto en una clase anterior, puede ser orina, en este caso puede ser materia fecal, porque han visto la mayoría de los casos que hemos tratado o que hemos visto ahora son de origen intestinal, hay extraintestinal, que es el que hemos visto en la clase anterior, ¿sí? Podemos realizar el diagnóstico bacteriológico que se llama hemocultivo, que es el diagnóstico bacteriológico de la sangre, no está por demás, porque con bastante frecuencia, por ejemplo, encontramos coli en el tracto orofaringio, especialmente de personas de tercera o cuarta edad. Tenemos varios aislamientos en hemocultivo con E. coli, porque hemos visto también hace un momento atrás que tiene capacidad de invadir e ingresar a torrente circulatorio, o sea, por vía hematógena se desprende, ¿no es verdad?, a todo el sistema humano. Entonces, tenemos la muestra, la sembramos en un medio selectivo, medios selectivos, anótense si gustan, McConkey, Endo, EMB, DHL, CHL, EC, los de uso común. Podemos utilizar el medio también que se llama SS. Y cuando alguien pregunte qué significa SS, la respuesta es Salmonella Shigella. Esto no significa que este medio de cultivo impida el desarrollo de coli. ¿De acuerdo? Aún en ese medio de cultivo va a desarrollar coli. Listo. Entonces, realizo la siembra por estriación, llevo a la incubadora 24 horas a 35, 37 grados y tengo este desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez obtenido el desarrollo, voy a llevar a efecto las pruebas bioquímicas. Listo. Entonces, las pruebas bioquímicas que puedo realizar, más bien que debo mínimamente realizar, primero,
La prueba de la oxidasa. Las enterobacterias pertenecen al grupo bacteriológico de bacilos fermentadores. Bacilos gramnegativos fermentadores. ¿Por qué? Porque fermentan glucosa. Hay otro gran grupo que verán en otros temas que se llaman bacilos no fermentadores, ¿sí? Por ejemplo, pseudomonas, ¿no? Entre las más típicas. Entonces, primero la prueba de la oxidasa. Si es oxidasa negativa, yo ya tengo un indicio de que este bacilo gram negativo que ha desarrollado en el medio selectivo es una enterobacteria. Realizo entonces la prueba de TSI, la prueba de Lía, la prueba de zinc, urea, citrato, rojo de metilo o Voges-Proskauer. Significa que con las reacciones que voy a obtener al día siguiente, ya estaré en condición de dar el nombre y el apellido del microorganismo. ¿Sí? Bien. Ahora, estas pruebas que estamos enunciando se las realiza en tubos separados. Hay estos sistemas semiautomáticos, este es el entero tubo, que es exactamente lo que yo les estoy diciendo, pero en cada uno de estos canales, en cada uno de estos cubículos, ¿sí? Y de acuerdo a la reacción que tengan, yo voy a consultar una tabla que me dirá si es positivo, si es negativo. Entonces ya tengo, hasta aquí, ya tengo el nombre y el apellido de la bacteria, ¿sí? En el tiempo de 24 más 24, 48 horas. O sea, he llegado a determinar que se trata del género Escherichia y que es una coli. Listo, muy bien. ¿Y de dónde sale lo que les he hecho aburrir con esos 5 o 6 tipos? Entonces se debe llevar a efecto la cero con S, que viene de suero, no C de cera, la serotipificación, ¿listo? En la cual se utilizan antisueros específicos, como les he hablado hace un momento atrás. Los poli, los tri, los bi o los mono, ¿sí? Entonces, cuando hablo de poli, estoy hablando de varios que si me reaccionan de manera positiva, es con el antisuero poli, tengo la seguridad que es una de las 6 cepas que hemos visto hace un momento atrás. ¿Listo? Empiezo a actuar entonces con el grupo 1, que es tri, el grupo 2, otro tri, hasta llegar de manera, por eso en alguna cápita les he mencionado, es muy caro realizar la serotipificación. Y moroso, porque se va de 3, 3, 3, 3, 2, 2, 1, hasta llegar a decir O26, por decir K60, ¿sí? Entonces es una cepa patogénica, pero eso es muy caro para nuestro medio y entonces también es bastante moroso. Cuando a través de la serotipificación, esto se llama serotipificación, aquí voy a ver una aglutinación muy similar. No sé si ustedes en fisiología ya han visto los grupos sanguíneos. ¿Cómo se diferencian los grupos sanguíneos? Por la aglutinación de los hematíes. ¿No es verdad? Igualito se va a producir acá, solo que no en color rojo, en color blanco, para que sea positivo o negativa la serotipificación. Una vez tipificada la cepa O26K60, por decir, entonces yo retorno y de manera individualizada voy a llevar a que se realice un antibiograma, una prueba de susceptibilidad a los antibióticos, ¿sí? Entonces, este algoritmo que les estoy anunciando, que es para la determinación de coli en el coprocultivo,
tarda 72 horas, ¿sí? Es el tiempo establecido. Acá arriba ustedes ven que he marcado con una X roja. ¿Por qué? Las enterobacterias no pueden ser tipificadas, identificadas por microscopía, o sea, por una tinción. Van a ver ustedes que todas las enterobacterias mantienen rangos similares. Por eso damos parámetros de 1 a 4, de 0,5 a 0,8, por decir algo. Porque dentro de esos rangos entonces pueden estar todos los otros microorganismos. Por lo tanto, tinción Gram en el diagnóstico de enterobacterias proscrito, ¿listo? No funciona. Bien, y nos vamos... ¿Qué pasó? Profilaxis, por demás, ya ustedes dominan higiene, ¿no es verdad? De los alimentos. Pueden utilizar la que se llama hipoclorito de sodio, la famosa lavandina, diluida de acuerdo a las indicaciones del proveedor o diluida de acuerdo a lo que les han enseñado en la práctica de desinfección. Espero que lo hayan hecho, ¿sí? Esto normalmente para los vegetales. Ojo, no se trata de regar, como estamos viendo aquí, que escurre y se acabó. Siempre hay que dejar un lapso de tiempo, entre 5 a 10 minutos, que actúe el reactivo químico, ¿sí? Que también puede ser amonio cuaternario, y después enjuagar, ¿ya? Enjuagar todo lo que el material, el insumo que hemos hecho actuar el agua, perdón, los desinfectantes, ¿sí? Enjuagar para evitar intoxicaciones. Por este otro lado, se trata de cocinar, de hacer cocer, coccionar bien los elementos, las verduras que correspondan ser cocidas, especialmente las carnes. Hemos visto, les he hablado un poco de dónde provienen las contaminaciones, ¿sí? No solo son de tejidos animales, sino también depósitos en vegetales. Por lo tanto, esas serán nuestras medidas profilácticas. Higiene, ya son maestros. Hace 2 años que se viene repitiendo mañana, tarde y noche por todas las vías, ¿no? Televisivas, verbales, escritas, la higiene personal. Está por demás entonces ir a aquello. En este último tiempo se ha visto que coli, gracias a la presencia de plásmidos, ha creado resistencias a los antibióticos, especialmente a los betalactámicos, ¿sí? Entonces, hay necesidad imperiosa de llevar a efecto un antibiograma, realizar la prueba de sensibilidad a los antibióticos para hacer el tratamiento al o los pacientes, sean adultos, sean menores, todo dependiendo de la dosificación correspondiente. Los antibióticos que se van a utilizar en términos generales para nuestro medio. A ver, sulfatrimetoprim, lo que se conoce en nuestro medio como cotrimoxazol, ¿sí? La unión de estas dos sulfas. Ampicilina sulbactam, porque ya a la ampicilina por sí sola hay bastante resistencia. Pacientes mayores, tetraciclina. Pacientes mayores, ciprofloxacina. Podemos utilizar también cloranfenicol. La cefalosporina, que puede ser adecuada, la cefotaxima. ¿Listo? Entonces, esa puede ser una base de antibióticos para que se puedan utilizar para el antibiograma hacia las cepas correspondientes de coli. Y creo que con esto, así a grosso modo, habríamos terminado. Sí.
hemos terminado nuestra clase del día de hoy. No sé si hay algo por les pueda colaborar, o sea, alguna pregunta que ustedes tengan. La absolvemos, si es que todavía hay tiempo, no sé. Al final yo les haré una pregunta, muchachos. ¿Cuál es el tiempo en el que deben desarrollarse las clases? Yo tengo un verdadero conflicto porque cuando pregunto así a nivel personal en la facultad me dicen, será cuestión de intereses, ¿no? Me dicen 1 hora, algo más de 1 hora, aproximadamente 1 hora. En días pasados he tenido clases con enfermería, si no me equivoco, y cuando he hecho la consulta para saber de qué tiempo disponía, me dice aproximadamente 1 hora. Entonces, a mí me dejan cuadriculado con ese aproximadamente. En virtud de aquello, entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿de cuánto tiempo se dispone para la clase? Miren, yo les digo, les estoy dando de la manera más ajustada posible, miro mi reloj y resulta que es 7:25. Entonces, y una vez más, presentar mis disculpas, porque a ciencia cierta no sé de cuánto tiempo se dispone. Quisiera que ustedes me respondan eso, para poder elaborar, estructurar los temas que vienen por delante en cierto lapso de tiempo. Por favor. Doctor, generalmente el horario es de 1 hora, pero si los temas son más largos, los doctores tienden a alargarse, no hay problema. Pero ese tienden a alargarse, ¿es arbitrario o está establecido? Esa es la parte que yo no la tengo claro y no me gusta pasarme, la verdad, por eso yo consulto. ¿Qué dicen? Es arbitrario, doctor. Es arbitrario. Normalmente duran 1 hora, pero doctor. Normalmente, mientras yo daba clases en años pasados, la clase era de 1 hora, ¿no? Efectivamente. Claro que no eran las condiciones que tenemos ahora, en la actualidad. Pero, o sea, resulta que, por ejemplo, yo lloraba un poco con ustedes la clase anterior porque resulta que hablamos de coli como agente de enfermedades urinarias. Ustedes tenían un total desconocimiento de lo que significan las enterobacterias, ¿no es verdad? Entonces, ahora me dan clase de coli y pregunto, ¿y en qué momento se da generalidades de enterobacterias? No se da. Entonces, tampoco se pueden hacer las cosas así y trato, por eso que no sé si me he atrasado un poco, pero tenía el conflicto de engrampar algunas diapositivas para darles las generalidades de lo que significan las enterobacterias. No sé cómo vamos a poder subsanar esta situación. Yo pregunto, ¿y ustedes están de acuerdo con que una clase se dilate como esta, por ejemplo? Sí, doctor. No hay conflicto. No hay problema, doctor. No, doctor, no hay problema. Más bien, gracias, doctor, por su tiempo. Yo me sentía incómodo porque dije, estoy tomando tiempo ajeno y algo de que soy enemigo es de disponer el tiempo ajeno de manera inconsulta, ¿no? Entonces, o sea, tendría el aval de ustedes para en una próxima oportunidad a lo mejor extendernos un poco. Es que hay temas que son sumamente largos y que en alguna opción en clases anteriores, en años pasados, los dábamos en 2 sesiones, ¿no? Entonces, pero queda la duda y yo les agradezco que ustedes me permitan ampliar un poco la situación. Y una última pregunta que no es nada capciosa. ¿Soy el único que se pasa del horario u otros docentes también? No, doctor, también otros doctores a veces alargan el tiempo. Ya. Entonces, ese es mi premio consuelo, el saber que hay 8 personas que hacen lo mismo, ya.
De todas formas, yo les pido su comprensión. He hecho una situación bastante anómala para nosotros y tenemos que acondicionarnos a aquello. Yo me apeno por el hecho de tener a ustedes tanto tiempo porque tienen otras materias que a lo mejor sucede exactamente lo mismo. Entonces deben terminar, garroteados la jornada, ¿no? Pero, bueno, le pondremos el pecho a las balas juntos, muchachos. ¿Sí? Así vamos a poder subsanar una serie de deficiencias que tenemos en la actualidad. Bueno, entonces quedaremos aquí y nos veremos, creo que en una subsiguiente semana, con otro tema que espero no hacerlo tan largo como esto, pese a tener la aceptación y agradecimiento de mi parte hacia ustedes. ¿Listo? Entonces, nos vemos la subsiguiente semana y con los que sean mis alumnos en prácticas, nos vemos el día de mañana. ¿Listo? Tengan buena noche y que les vaya bien. Muchas gracias, doctor. No, a ustedes. Gracias mucho. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Chao, chao. Que les vaya bien. Gracias, doctor. Chao, chao. Gracias, doctor. Chao, chao.